Hello beautiful people, ¿cómo lo están haciendo? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vlog. Espero que si les gusta este vlog le den like, me dejen un comentario y por supuesto se suscriban. Saben que me estarían ayudando muchísimo. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco controversial y que me preguntan bastante en mis redes sociales, y es cómo y por qué salí de Cuba. Como ustedes saben, soy cubana, ahora mismo estoy por cumplir 26 años a final de este mes. Y hace 5 años que estoy viviendo en Europa, cosa que me resultó muy complicada. No estoy segura si hablar todos los detalles que debería hablar de mi país para hacer este video, ya que esto me supondría muchísimos problemas si en algún momento yo quisiera regresar. Esa es una de las principales razones por las que los cubanos nos vamos del país. Otra de las razones por las que nos vemos obligados a salir de nuestro país es las necesidades que se vive en Cuba. En Cuba escasean muchísimas cosas, entre ellas los alimentos, que son un bien básico, primordial para sobrevivir. Tenemos problemas de apagones, o sea, literalmente nos quitan la electricidad bastante seguido, así la paguemos. Tenemos problemas de agua en muchísimos barrios, principalmente de la capital, que es de donde yo soy. No conozco el resto del país, entonces no puedo hablar mucho de la situación del resto, pero ustedes se podrán imaginar que si la capital de un país está viviendo en esas condiciones, ¿qué podemos esperar para el resto? La decisión de salir del país. Una decisión difícil, ya que la mayoría salimos de Cuba dejando a todos nuestros familiares atrás. Hay mujeres, que no es mi caso porque no tengo hijos, que se van dejando a sus hijos pequeños, a sus hijos adolescentes o adultos. Igual los hijos siempre van a necesitar a sus padres, como los padres siempre van a necesitar a sus hijos. Bueno, los que nos lanzamos en esta travesía como yo, por diferentes partes del mundo, dejamos muchísimas cosas atrás, toda nuestra vida, nuestro barrio donde nacimos y crecimos, nuestros familiares, nuestros amigos, toda nuestra cultura, nuestros hábitos. Pero no es casi que una elección que tomamos, es como una obligación prácticamente que el cubano tiene de dejar el país. Nadie puede vivir toda su vida en un país con tantas necesidades, con tanta miseria, donde se pasa tanta hambre. La situación de los hospitales es bastante denigrante. Siento que hasta un punto vivir en Cuba es indigno, o sea, es faltarte respeto a ti mismo y dejar tu dignidad en muchas ocasiones sin ni siquiera tener la posibilidad de expresarte y hablar de acuerdo a cómo tú vives y te sientes, porque esto también es considerado un delito que puede ser penalizado incluso con la cárcel. Para seguirte contando un poco más acerca de nuestro país, pues no es un secreto para nadie que Cuba es un país tercermundista, cuartomundista, quintomundista. Eso existe, no sé si existe, yo creo que por ahí vamos. En Cuba escasean las cosas básicas, entonces imagínense lo que es tener un automóvil, por ejemplo, que te puede llegar a costar $50,000, $60,000, un automóvil viejísimo de, yo qué sé, de qué año, porque no sé mucho de autos, pero sé que un carro que puede que te cueste en cualquier otro país del mundo entre $2,000, $3,000, te puede costar $60,000, $50,000. O sea, eso es una cosa con la que prácticamente tú no puedes contar a lo largo de tu vida en Cuba. No existen las tiendas, los mercados como, no sé, yo vivo en España, Mercadona, por ejemplo, que es una tienda donde tú vas y consigues todos los alimentos en un mismo sitio. Esa posibilidad tú no la tienes en Cuba. Antes de yo venir para Europa, sí que teníamos algunos que otros mercados, pero igual no estaban lo suficientemente abastecidos. Escasean los cárnicos, o sea, no puedes comprar pollo como cualquier otro país del mundo, no puedes comprar carnes como cualquier otro país del mundo. Cuando yo vivía en Cuba no se podía vender carne de vaca porque era un delito, o sea, ¿dónde se ha visto esto? Luego, supongamos que había ciertas cosas a las que tú podías acceder. ¿Dónde está la economía para acceder a esas cosas? La mayoría de los cubanos pasan hambre porque no tienen los medios económicos para comprar alimentos. Todo este tipo de cosas son bastante costosas, están muy infladas comparadas con los precios en otros lugares del mundo. Entonces es bastante complicado para un cubano que tiene un salario de entre 15 y $20 al mes, todo un mes, para trabajar a un equivalente de 15, $20 de salario, que era lo que se ganaba en el momento que yo vivía en Cuba hace 5 años atrás. Pues por supuesto que no te alcanzaba prácticamente para nada. Por esta razón es que en su momento el antiguo presidente que tenía Cuba creó una libreta de abastecimiento, que para el que no lo sabe, que va a ser en la mitad del mundo, no lo va a saber. La libreta de abastecimiento fue una cosa que creó en su momento el comunista que nos dirigía para cumplir con la definición de comunismo, que es la igualdad de todas las personas en cuanto al medio económico, o sea, la igualdad de clases, que todo el mundo tuviera acceso a una educación, a la medicina, o sea, a la sanidad
y a los alimentos de primera necesidad: arroz, aceite, legumbres como frijoles y demás, azúcar, sal. ¿Qué más nos daban por la libreta de abastecimiento? No era mucho. Y de cárnico, que era de lo que más flojos estábamos, pues picadillos, a veces pollo, un pedacito por persona. Bueno, esta libreta de abastecimiento es una libreta que cada núcleo familiar, o sea, cada familia contaba con una. Entonces vamos a decir, en mi casa que somos 4, por ejemplo, mi madre, mi padre, mi hermano y yo, teníamos nuestra libreta de abastecimiento donde por persona nos tocaba una ración, o sea, estaba racionalizado cada alimento. Por ejemplo, 1 libra de azúcar por persona, si somos 4 son 4 libras de azúcar al mes, que vamos a decirlo así, no era gratis, pero tenía un precio bastante más asequible con el salario básico de un cubano, que ya les dije cuál era el salario básico hace 5 años, nosotros podíamos, vamos a decir así, acceder, casi que todos los cubanos podían acceder a sacar sus mandados, que es como le llamamos a esos alimentos, que sacamos con esa libreta de abastecimiento. Hace 5 años atrás, a pesar de que estábamos en situaciones críticas igualmente, a pesar de que igualmente vivíamos sumergidos en la miseria, con un pasaporte que no nos sirve para viajar a casi ningún sitio. No quiero entrar mucho en el tema político porque no sé si esto me pueda llegar a afectar. Y les voy a seguir contando en cuanto a lo de la libreta de abastecimiento. Es verdad que tenía algunas cositas más que con el tiempo incluso se fueron poniendo más críticas. O sea, la situación empeoró. Cuba, en aquel momento que yo vivía en Cuba, tenía 2 monedas. La moneda, bueno, ambas son nacionales, pero yo no sé por qué se le llama una moneda nacional y a la otra se le llamaba CUC, que era como moneda de conversión. Era un dólar cubano que solo se podía utilizar en Cuba. Un dólar cubano era el equivalente a 25 pesos en moneda nacional, que se le llamaba así, ¿ok? Por cada 25 pesos era un dólar. ¿Qué pasa? Después de yo irme de Cuba con el tema de la pandemia y demás, no me recuerdo exactamente en qué momento eso cambió. Retiraron el dólar cubano que teníamos e insertaron el dólar americano, o sea... ¿Cómo tú vas a insertar una moneda extranjera en un país que gana en su moneda? Por ejemplo, las MIPYME, que son unas tiendas que crearon cubanos civiles, el gobierno les dio permiso a las personas para que por fin puedan tener negocios, ya que hace unos años tampoco podíamos tener X tipos de negocios por cuenta propia. Por culpa de estas licencias, le permitieron a muchísimos cubanos que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, abrir unas tiendas por ellos mismos. Permisos que no es que veo mal los permisos, porque aquí en España yo si quiero tener una tienda, yo puedo abrirme un supermarket, un minimarket, una tienda, un hotel, lo que yo quiera. El punto cuál es, que estas tiendas se dedican a comprar alimentos mismos en Cuba en un precio asequible y los revenden por el doble o el triple o el cuádruple del precio de ese alimento. ¿Qué pasa? Que el resto de los cubanos, que son la mayoría, que son los que no tienen poder adquisitivo para acceder a estos alimentos, los tienen que pagar de segunda, tercera mano a un precio muchísimo más elevado. ¿Pero por qué estoy hablando de esto? Porque con la caída, o sea, con la eliminación de este dólar que nosotros teníamos, hubo una inflación en nuestra moneda, se insertó el dólar americano, nosotros nos quedamos con una sola moneda, que es la moneda nacional, y ahora, gente, no sé cómo está en este momento, pero en el 2023, julio del 2023, cuando yo llegué a Cuba, un dólar americano era el equivalente a 250 pesos cubanos. O sea, que el dólar cubano que nosotros teníamos estaba casi que a 1 por 1 en su momento con el dólar americano. O sea que 25 pesos nuestros cubanos, nuestra moneda, 25 pesos eran equivalentes a un dólar cubano o a un dólar americano. Imagínense cuánto se infló con la pandemia y todo esto con este nuevo presidente, cuánto se infló todo en las calles de Cuba, que ahora un dólar son 250 pesos. O sea, ahora el que lleve dólares a Cuba, el cubano que vive en el extranjero, o como yo que vivo en Europa y lleve euros, es el que prácticamente es un rey. Aunque, por supuesto, con la inflación de la moneda, también surgió una inflación de todo lo que compras, o sea, los alimentos, la electricidad es más cara, todo lo que compras en la calle es más caro. Entonces, si lo vas a mirar, en realidad no es como que si yo llevo euros, pues voy a comprar más, porque al final las cosas también se inflaron y pues si antes yo pagaba 10 pesos por una pizza, ahora yo tengo que pagar 1000 pesos por una pizza, entonces vendría siendo más o menos lo mismo. Para mí, que vivo en Europa y llevo euros, pero para el cubano que trabaja y su salario se le paga con moneda nacional, ¿cómo tú me explicas que un cubano que trabaja todo un mes para ganar en moneda nacional puede pagar esos productos al equivalente dólar americano? ¿Cómo tú vas a...? Es como si en Europa ganamos en euros, pero pagamos en libras esterlinas.
o pagamos en otra moneda que no es la moneda en la que se paga. En fin, un caos. ¿Qué sucedió con todo esto? Que la mayoría del cubano no tiene acceso a ningún tipo de alimento. Luego, las tiendas del gobierno que existían antes, yo me acuerdo que iba, por ejemplo, a una que se llama Brimart, que está ahí en la calle 10 de octubre, en una calzada muy céntrica por donde yo vivo, en mi barrio, y yo iba y yo compraba gel de ducha, jabón de baño, yo compraba pasta dental, yo compraba cepillos de dientes, yo compraba una bolsa de picadillo, un paquete de pollo. Ahora mismo ya esas tiendas están desabastecidas. Vas a esas tiendas y probablemente lo único que te encuentres es agua, y si es que hay agua, ya no hay nada que comprar, entonces ahora tienes que prácticamente comprarlo todo por la calle. Cuando de casualidad sacan X cosa, como por ejemplo papel sanitario, estas personas que tienen tiendas MIPYMES, que tendrán algún tipo de contacto, yo no sé cómo lo hacen una compra de todo el papel sanitario que te quedaba de abastecimiento en las tiendas, se llevan todo el material de las tiendas, que es al que todo el cubano en su mayoría puede acceder, y luego lo revende en el doble o el triple del precio, creando así una crisis de alimentos y de productos de higiene, donde la mayoría de los cubanos no pueden conseguir papel sanitario, pasta dental, gel de ducha, y lo tienen que comprar por el doble o el triple del precio en las MIPYMES o tiendas clandestinas, portales clandestinos que tienen los demás de los cubanos. No los juzgo porque entiendo que ellos también están en una crisis y cada cual está tratando de sobrevivir como puede. Al que sí culpo directamente es al gobierno de Cuba. Y sé que este video probablemente me va a afectar y sé que tal vez yo vaya a tener problemas a la hora de entrar. No salvamos ni los que vivimos en el exterior. Es una cruz que tenemos que cargar todos los cubanos para siempre. Incluso viviendo aquí, yo tengo que ser muy cuidadosa con lo que yo hablo de mi país, porque en el momento que yo entre puede crearme problemas, ya que yo sigo teniendo nacionalidad cubana. En cuanto a lo de la libreta de abastecimiento, que era pues como la salvación del cubano, por lo menos yo que sé, no tenía que comprar azúcar, arroz, aceite, más o menos con eso tú ibas tirando, como decimos a buen cubano. Pues ya no dan cárnicos, dan aceite cuando se acuerdan, les roban de la cantidad de libras o kilos de arroz que les toca. Vamos a decir que si te tocaban 5 libras de arroz te dan 2 y te estafan las otras 3 y así sucesivamente. Bueno, en fin, el tema de desabastecimiento y falta de alimentos y de productos de aseo en Cuba da miedo. Gente, al punto que yo fui el año pasado a mi país y yo me asusté. Porque no es que yo quiero decir que antes estaba bien, pero mejor que ahora sí estaba. Yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba, yo no tenía problemas para cepillarme los dientes porque yo tenía pasta dental. Yo no tenía problemas para comerme un paquete de picadillos. Es verdad que mi familia siempre tuvo su desenvolvimiento en comparación con otras familias, pero yo no me acuerdo que el cubano tenía tanta crisis como la que tiene ahora después de la pandemia y de todo el problema con la alteración y la inflación de la moneda de Cuba. Yo vengo a contarles esto, ustedes dirán, pero estos son, vaya, 30 a 40 minutos de introducción, porque esta es la razón principal por la que el cubano emigra. Emigra dejando a toda su familia atrás, emigra dejando a sus bebés atrás, emigra sin saber cuándo es que va a regresar, porque no es sencillo ser inmigrante, emigra sin saber cuándo va a volver a ver a sus seres queridos y si algunos estarán cuando regresemos, si nos dará tiempo de verlos otra vez, como fue mi caso, que mi abuelo pues se fue y no me dio tiempo de regresar a verlo, porque en el momento que sucedió todavía yo no tenía la documentación para regresar a Cuba, y pues si yo regresaba a Cuba con mi pasaporte cubano no iba a volver a poder salir, cosa que no me podía permitir porque mi familia depende de mí, la salida de mi familia de ese país depende de mí, y el bienestar de mi familia en gran parte depende de mí. Entonces son muchas cosas las que los cubanos tenemos que tener en cuenta para arriesgarnos a tanto. Hay muchísimos cubanos que pierden su vida tratando de emigrar a diferentes países del mundo. Cualquier lugar está mejor que Cuba para el cubano, señores. A nosotros nos da igual si es para Haití, a nosotros nos da igual si nos mandan a un país pobre de África, a nosotros nos da igual para dónde nos tengamos que ir. Cualquier cosa para nosotros es mejor que Cuba. Cuba es un país que está en condiciones críticas hace muchos años. Miren, a veces me insulta algunos temas, como por ejemplo la guerra de Ucrania, que por supuesto que siempre voy a apoyar a los países que estén en guerra y estén sufriendo de cualquier forma abusos. Siempre los voy a apoyar y no es su culpa la situación de mi país. Apoyo lo que esté pasando con Palestina y el tema de Israel. No quiero ir muy profundo en estos temas porque son temas delicados para hablarlos en redes sociales. Pero, ¿qué pasa con Cuba? O sea, yo siento que la gente se olvidó de mi país. Yo siento que a los demás países no les importa más. Yo siento que es una cosa que nadie quiere intervenir. Todo el mundo quiere dejarla como está. Y mientras tanto, los cubanos se están muriendo por enfermedades que tienen cura
con la potencia que tiene Cuba en la medicina y los buenos médicos que tiene Cuba, los cubanos se mueren en los hospitales de Cuba por falta de medicamentos. ¿Dónde están esos medicamentos? ¿Qué fue lo que pasó con la medicina de Cuba? Los cubanos están muriendo de hambre. Yo camino por las calles de mi país y yo veo a la gente desnutrida. Personas de la tercera edad muy delgados, que se ve que no están sanos. Niños que no tienen leche, que no tienen vitaminas, que se ven desnutridos por falta de alimentación. Y me da demasiada pena porque siento que al mundo como que le dio igual. La gente como que hace la vista gorda. Y luego veo lo que está pasando con Ucrania, y veo lo que está pasando con Palestina, veo a la gente pidiendo intervención, apoyo, demás. Y digo, ¿y qué pasa con los países de los que se olvidaron? Porque Cuba tiene la dictadura más grande de la historia. ¿Cómo es que es posible que una dictadura, que es la más larga de la historia del mundo, o sea, no hay ningún país que haya durado tanto tiempo en dictadura como mi país, y la gente se lo olvide? Bueno, todo esto que quería hablar, y esto es por arribita, porque la realidad del cubano, para entenderla hay que vivirla. Hay que ir a Cuba y vivir como vive el cubano. No vale ir a Cuba siendo un extranjero, ganando en euros, yendo a pasarte una semana en un hotel de 5 estrellas, como también lo hice yo, porque después de tantos años sufriendo y pasando mil cosas, por lo menos me merecía unas vacaciones bien divertidas en mi país. No es yéndote en un avión en business class, ni en clase económica, vaya, no es yéndote a disfrutar las playas del Caribe, el mojito, el tabaco y lo bonita que son las mulatas. Eso no es lo que es ir a Cuba. Para entender Cuba hay que ver la Cuba de verdad que no nos muestran en la televisión. Hay que ver la Cuba de verdad que muchos influencers no se atreven a mostrar, y no los juzgo porque entiendo a todo lo que se exponen mostrando la realidad de Cuba. Entiendo que ellos tienen familia y que tienen que volver, y que no hay cosas que no se pueden decir porque nos pueden afectar a nosotros y a nuestros familiares. Pero gente, la historia de mi país, para entenderla, hay que vivirla. No se puede contar. Yo no les puedo transmitir por una pantalla todo el dolor que vive el cubano a la hora que tiene que decidir la única opción que tiene: irse para ayudar, porque la mayoría se va para ayudar a los familiares que le quedan dentro y para poner fuera a los familiares que le quedan dentro. Por supuesto, todo el mundo está velando por los suyos, y en mi caso no es la excepción. Esta y muchísimas otras razones, que ya no aguantaba más, que yo vivía en una depresión, que yo vivía en una ansiedad, que yo no veía futuro, que yo veía mi vida, yo miraba a mis abuelos y yo decía, yo no quiero que mi vida se me vaya aquí, sin oportunidad de yo crecer, sin oportunidad de yo trabajar, sin oportunidad de yo, ¿sabes?, mostrar todo mi potencial sin intentarlo. Yo no quiero morirme aquí. Mira, yo me encantaría, vamos, que mis últimos días fueran en mi país, pero en las condiciones que mi país está, yo no podía tirar toda mi vida, mi juventud, y simplemente conformarme con mi realidad que me tocó por haber nacido en Cuba. Todas estas cosas fueron las que me llevaron a mí, a una edad joven de 19 años, a tomar la decisión de irme de Cuba como fuera. Y cuando digo como fuera, es literal como fuera, porque nosotros no tenemos con nuestro pasaporte las posibilidades que la mayoría de los países del mundo tiene de decidir a dónde quiere viajar, sacarse una visa como turista y que te la aprueben y te vas. Es bastante complicado salir de Cuba. Ese es el próximo tema que voy a hablar ahora. Quiero contarles un poco de cómo me fui, por dónde me fui y todas las cosas que pasé para llegar hasta la estabilidad que tengo ahora en España. Recuerdo que tendría yo 19 años. Estábamos en el 2019, dicho sea de paso. Y la gente en mi país siempre se ha ido. La gente en mi país siempre ha optado por la migración, o sea, por irse del país. Pero por ahí, por el 2018-19, como que más. Como que fue donde la situación empezó a empeorar y a empeorar. Y ya la gente ya se estaba yendo como por deporte. El cubano se va como puede. Vende su casa, vende todas sus pertenencias que tanto le ha costado conseguir toda su vida, para arriesgar su vida y ver si después de todos esos riesgos consigue llegar a la libertad. Entonces, sí, es un tema un poco personal, un poco sentimental, entonces es un tema bastante doloroso. No sale por donde sea, por donde nos dé la vía. Me acuerdo que en su momento nos daban visado para México, nos los aprobaban a muchos. Muchos se fueron así, regresaron, intentaban montarse sus negocios en Cuba, porque nadie quiere irse de su país. Gente, nadie quiere dejar su país. Yo digo que la gente que decide dejar su país es porque su país no le está ofreciendo todo lo que cree que puede alcanzar. En el caso de Cuba es nada. La gente que se va a trabajar en otros sitios porque el salario en su país no le parece que es suficiente, porque le parece que en otro país tiene otras oportunidades. Nosotros, porque
porque tenemos que empezar una vida de cero, o sea, porque no tenemos nada. No hay una sola cosa positiva que yo te pueda decir que en Cuba se tiene, aparte que la familia y el amor y la hermandad que todavía algunos mantenemos. Recuperar un poco la dignidad que nos quitaron porque no vivimos de forma digna. Los niños cubanos no tenemos juguetes como aquí en el extranjero porque o no hay de todos los tipos o son bastante costosos y las familias normales, la mayoría no se lo pueden permitir. Los niños cubanos no sabemos lo que son Lays, chuches, Pringles. A lo mejor las estoy diciendo todo mal, pero no importa. En Cuba no existe la Coca-Cola por el bloqueo americano que tenemos hace más de no sé cuántos años, por la falta de, o sea, porque no hay negociaciones Cuba-América, entonces no sabemos lo que es un McDonald's, no sabemos lo que es un KFC, en Cuba no existe Burger King, no existe. Niños que no sabemos lo que es gozar de un parque de diversiones como es. Yo nunca había ido a un parque inflable, o había ido a un parque inflable, pero nada que ver. Nunca había ido a un parque acuático, nunca había probado muchísimas cosas de comida que a todos los niños les gustan. Mi mamá me daba lo que podía, a pesar de que habían algunas cositas para niños, es lo que se puede. Crecí con la mentalidad de no se come lo que quiere, se come lo que se puede, no se tiene lo que se quiere, se tiene lo que se puede. O sea, a lo mejor tenía ganas, yo qué sé, de tomarme un helado, pero lo que había era un arroz con un huevito y unas papitas fritas, unas patatas fritas, y con eso yo era feliz porque así me criaron, con esa humildad me criaron y eso era lo que había y eso era lo que mi familia me podía dar. En Reyes, pues muchos, la mayoría se queda sin un regalo. A las madres se les parte el alma de no poderle dar a su hijo unos Reyes, ni siquiera, a pesar de trabajar, a pesar de matarse en la calle para buscar dinero de la forma que sea. Somos niños que yo digo que se nos fue arrebatada la inocencia y la infancia. A pesar de que sí y no. Yo digo que tengo una infancia feliz, la recuerdo feliz porque sí que había seguridad, podía salir a jugar, yo qué sé, con mis amigos en la calle y como más sano, ¿no? No había como esa tecnología de ahora, no era esto con la tablet y pues ibas a mataperrear, como decimos nosotros, a ensuciarte, llenarte de fango hasta que tu mamá te llamara. Pero por otra parte, sí es verdad que cuando llegué aquí a Europa y veo la calidad de vida de los niños, sus pampers, que pueden tomar leche, que pueden salir por lo menos un fin de semana, que saben lo que son unas vacaciones, que pueden decidir de que se van a tomar el helado hoy, pues dije, wow, cuántas cosas nos arrebataron en Cuba, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo veía un vecino con una buena vida, para lo que yo creía que era una buena vida en ese momento, cosas súper básicas, yo decía, wow, porque puede viajar, él vive bien, él vive bien. En Cuba nadie vive bien. Bueno, tal vez sí, los que gobiernan el país. Es que si no tienes dignidad, tú no puedes vivir bien. Cuando tú te enfermes, tú vayas a un hospital y sea un hospital digno, limpio, con una sábana limpia, con un personal que te dé una atención digna, entonces tú puedes decir que tú vives bien. Mientras tú no tengas dignidad, por más dinero, automóvil, casa y bienes materiales que tú tengas, tú no vives bien. Tú vives como puedes. Me di cuenta como que la crisis fue profundizándose cuando ya todo el mundo empezó a irse del país y a no regresar. Los médicos se iban de misión y no regresaban. El cubano se iba por donde fuera. Por una lancha, no sé si saben que Cuba, especialmente La Habana, está a 90 millas nada más de lo que es la Florida. Fabricaban literalmente una balsa, un bote ilegal, como que recolectaban dinero. Alguien se dedicaba a recolectar dinero y no sé, 20 integrantes, 10 integrantes, no lo sé a ciencia cierta. Con ese mismo dinero fabricaban una barca con motores de lavadora y de refrigerador y otras cosas. Si me estoy equivocando y estoy diciendo sandeces, rectifíquenme amigos cubanos, pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña veía que era con motores de lavadora o una cosa así. Y se iban de forma clandestina e ilegal por cualquier costa o playa de Cuba por la noche, arriesgando su libertad porque si te cogían, si te arrestaban, te podían esperar años de cárcel o no. Y se tiraban al mar con la única esperanza de llegar a tierra americana o a cualquier lado que no fuera Cuba. Muchos salían por otras provincias de Cuba, me acuerdo que pues ya se iban con brújula y lo que fuera, pero el viento, las marejadas, yo qué sé, las tormentas y demás, los sacaban por otra parte de Cuba y decían, Dios mío, ¿qué es esto? Otros llegaban y otros, desgraciadamente, no lo contaban. O sea, se quedaban desaparecidos en el mar o comidos por los tiburones o simplemente se morían ahogados por fallas en la lancha, otros por deshidratación, otros por falta de alimentos, otros se perdían, a otros los cogía una tormenta en el medio del mar y no lograban llegar. Fueron muchísimas familias rotas, muchísimos corazones rotos, muchísima gente que estuvo de luto y lloraron, hasta gente que no conocía. Yo lloré, me acuerdo, cuando cada vez veía más publicaciones en Facebook diciendo
Una balsa que salió destino Miami desapareció con niños de 4 y 5 años, con un bebé de 11 meses y con una madre y con el padre. Una familia completa desaparecida, no se sabe nada de ellos, no hay rastros. Si alguien sabe, por favor, que diga algo. Madres desconsoladas que perdieron a sus hijas jóvenes en el mar por intentar ser libres. Luego me acuerdo que hubo un tiempo como que estuvo muy en auge eso de los cubanos tirarse así en lancha. Luego me acuerdo que hubo un tiempo que se iban por, no me acuerdo si era por Panamá, por donde nos dieran el libre visado, porque nosotros tenemos un pasaporte bastante restringido, no podemos volar a la mayoría de países del mundo. Son como 2 o 3, si no estoy mal, Trinidad y Tobago, Rusia, que fue por donde vine yo, Nicaragua y otro par de países más que en su momento tuvieron libre visado. Muchos de esos países, cuando se dieron cuenta que su país estaba siendo puente para que los cubanos salieran por ahí, por esa vía y se fueran intentando llegar a los Estados Unidos, la mayoría no era tierra de libre visado para Cuba, entonces ya por ahí no se podían ir, buscaban otra forma de irse, pasando fronteras ilegales, muriéndose en Río Bravo, intentando cruzar la frontera para llegar a los Estados Unidos, muriéndose, siendo secuestrados por mafias y delincuencia en todos estos países por los que tienen que pasar frontera, otros robados por mismos cubanos, víctimas de mismos cubanos que se dedican a ganarse la vida estafando a sus propios paisanos. No sé cómo no tienen vergüenza y pueden hacer esto con su propia gente sabiendo lo que hemos sufrido. Ahora vamos a entrar un poco a mi historia personal. Diciembre del 2018. Diciembre del 2018, ya yo estaba en un momento de desesperación, ya yo no sabía cómo me iba a ir, no tenía un familiar que me pudiera ayudar a salir del país, en el exterior, no tenía una pareja con la que me pudiera casar, hablando al buen cubano. Muchísimas jóvenes cubanas saben que se casan con extranjeros para intentar conseguir una visa. La prostitución también es un tema que surgió debido al mismo caso. Mujeres que al no ver salida de ninguna otra forma hacen lo que pueden para sobrevivir, traer un pan a su casa y si hay un poquito más de suerte salir del país. Yo no tenía ninguna de estas vías. Yo no tenía un novio en Italia que me ayudara a salir. Yo no tenía nada que me pudiera dar a mí la mínima esperanza de que yo iba a poder salir de Cuba. Pero estaba desesperada, estaba dispuesta a muchas cosas que hoy en día digo, wow, la desesperación hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Y me acuerdo que tenía un exnovio, cubano también como yo, que tenía la nacionalidad, si no estoy mal, la nacionalidad italiana. Este exnovio mío un día me escribió así por Messenger, o yo le escribí, no me acuerdo bien. Nosotros habíamos tenido una relación hace muchos años, pero yo en ese momento estaba en una relación con un paisano mío. Y hola, ¿cómo estás? Y justamente él estaba en Italia, esta era una persona que viajaba a Italia y volvía a Cuba porque le gustaba Cuba. Hay gente que le gusta, vive aquí y allá, pero con los euros todo se puede. Me dijo, yo estoy por Italia, ¿tú dónde estás? Y le dije, ya yo no aguanto más, yo no sé qué hacer más, ya yo estoy muy desesperada, yo veo a mi familia. Mi mamá se me está poniendo viejita, yo estoy creciendo, me estoy volviendo una mujer y no veo futuro aquí en Cuba. Tengo tanto miedo de que se me olviden detalles importantes, que cambio de un tema a otro y ustedes dicen, espérate, concéntrate porque te estás desconcentrando y te estás yendo por donde sea. Pero el tema es que Cuba es un tema tan complicado para mí que se me juntan las emociones y me da ansiedad. O sea, quiero contarles tanto que me da miedo no contarles nada y que el mensaje no llegue. No los voy a engañar, como la mayoría de gente de mi país, donde veo una oportunidad, la tomo. Esa persona vi una posibilidad y a pesar de que en su momento, en el pasado, yo lo había querido mucho y que jamás yo iba a utilizar una persona que para mí significaba lo que él significaba en ese momento, yo vi una posibilidad y yo la tomé. Yo le dije, ya no aguanto más, y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Esas fueron las palabras mágicas. Si yo te puedo ayudar en cualquier cosa, déjamelo saber. Honor a la relación tan linda que tuvimos y a todas las cosas que te hiciste por mí, que esa me la reservo. Y yo le dije, ¿tú quieres ayudarme? Ayúdame a salir de aquí. Yo no quiero que me mandes dinero porque ya no hay ninguna cantidad de dinero que en Cuba alcance para vivir una vida con dignidad. Yo quiero una oportunidad, yo quiero salir, yo quiero trabajar, yo quiero intentarlo. Yo quiero salir de aquí y poder ayudar a mi familia. No importa cómo sea, solo ayúdame a una cosa, salir de aquí. Y me dijo, yo te voy a ayudar, te voy a intentar poner una carta de invitación para que vengas para Italia. Yo súper contenta, no me lo podía creer en ese momento. Me dijo, vete, ya está el pasaporte. Gente, el pasaporte en aquel momento en Cuba costaba $100. $100 no es cualquier cosa en Cuba. Les estoy diciendo que el salario de un cubano de todo un mes en aquel momento eran de $15 a $20. Solamente el pasaporte costaba 100. No se me va a olvidar, $100 costaba el pasaporte. Pudimos, mi mamá me ayudó mucho, obviamente. Yo me fui, me hice mi pasaporte, un montón de trámites.
un montón de cosas, requisitos que te piden para que apliques a la visa. En Cuba, para que te den un visado a España de visita, para que te den un visado de turista, ya sea por carta de invitación o por turismo, te piden muchos requisitos. Te piden tener una propiedad, que es como para ellos una forma de tener una garantía de que tú vas a regresar. Porque no te quieren dejar ir, no te quieren dejar ir, te quieren tener ahí. Ellos sienten que por las dos míseras cosas que nos dieron gratis, que fue educación y medicina, les debemos la vida para siempre. Cuando en realidad esa educación y medicina, que supuestamente son gratis, las hemos pagado nosotros con todos los años que nos han robado de salario. Porque 20, 15 dólares de salario para una persona todo un mes trabajando no es un salario digno. Que por cierto, para que el título valga hay que trabajar para ellos prácticamente gratis por 2 años de social para que la titulación de lo que te graduaste valga. O sea que de ninguna manera esa educación fue gratuita. Tú la pagaste con tu servicio social trabajando para el gobierno y tú la pagas con todos los años que esas personas te hacen trabajar para pagarte 15 dólares mensuales. Entonces de gratis, nada. Que no sé cómo salía hasta este tema. El pasaporte me costaba 100 dólares. Imagínate cuántos meses tienes que trabajar para tú llegar a 100 dólares. Si ganas 20 dólares al mes en aquel momento, tenías que trabajar 5 meses. Pero 5 meses sin pagar nada más. Sin pagar comida, sin pagar nada más. 5 meses de trabajo sin gastar ni un dólar para poderte pagar un pasaporte. Bueno, y ustedes sabrán lo complicado que era solamente hacerse un pasaporte en Cuba. Me hago mi pasaporte con bastante sacrificio y llegan los requisitos. Una propiedad tuya para garantía de que vas a regresar. Ya podía ser una moto, una casa, un local, un negocio, lo que fuera. Te pedían tener solvencia económica, entonces me tenía que hacer autónoma y presentar que yo tenía un negocio y demás para poder justificar mis medios económicos si me iba como turista. Bastante complicaditos, porque tener esas cosas en Cuba tampoco es que es muy sencillo. Mientras más cosas tú puedas demostrar que tú tienes razones para regresar, como que estás estudiando y demás, más posibilidades tienes de que te aprueben un visado. Voy a poner la carta de invitación, o sea, donde yo soy el que me hago cargo de todas tus cosas, de tu seguro médico en Italia, de tu comida, de todo, y me voy a hacer cargo. Yo voy a hacer una carta de invitación donde diga que yo te invito y yo corro por todos tus gastos. A lo mejor así tienes la posibilidad y te aprueban. También por España. Cuando voy a la embajada, todo muy bonito, me cogen, me hacen el formulario, entrego toda la documentación, me hacen como una pequeña entrevista. A dónde vas, en casa de quién vas, cuánto tiempo vas a estar, cuál es el motivo del viaje. Hago la entrevista, obviamente estaba nerviosa, pero pienso yo que me la van a aprobar porque toda la documentación que se envió, que fue mucho dinero gastado en documentación, en pasajes, porque tienes que presentar un billete de ida y de regreso antes de saber que ellos te aprobaron el visado. Invitación, me acuerdo que tenía que ser una persona que me recibiera, su dirección, de dónde lo conocía, qué relación manteníamos, en fin. Llega mi día de recoger mi resultado de mi visado y me habían denegado. Gente, ya una vez que te tenían, es muy complicado que tenga una visa y en ese momento vi mis puertas a Europa cerradas porque para Estados Unidos no había visa así como así. Y dije, ahora yo qué voy a hacer si la única opción que yo tengo es esta. Y esa persona me llamó y me dijo, wow, te denegaron, ya no sé qué, cómo ayudarte. Yo dije, si pierdo a esta persona, ya yo me voy a quedar en Cuba para siempre, yo no sé qué voy a hacer para salir de aquí. Y le dije, no me importa por dónde yo me tenga que ir. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Vente por Rusia. Vente por Rusia, que es libre visado. Cómprate el billete y vente para Rusia. Y ya en Rusia vemos qué vamos a hacer. Si regresas para Cuba, si te quedas en Rusia o si se puede ir para otro lado. Y así, gente, es como empieza mi travesía por Europa. Me compro un billete para Rusia, cuyo billete costaba en aquel momento como 800 dólares para salir a Habana, Moscú, o 600 dólares para salir Varadero, que es Matanzas, una provincia al lado, Matanzas, Moscú. Yo me voy por Matanzas porque el billete estaba, por supuesto, más económico y era lo que en ese momento nos podíamos permitir. Compro un billete más económico, 600 dólares, compro mi reserva de regreso porque también tienes que comprar ida y vuelta, pero esa se hace de reserva. Saco una reservación en un hotel y como es libre visado, pues directamente me voy con mi billete el día que toca para una guaguita de La Habana. Me despido de mi mamá con el corazón, vamos, en la mano. Me despido de mi hermano muy pequeño en aquel momento, me despido de mi papá, hice una fiesta de despedida el día antes, me despedí de mis amigos, no sabía cuándo los iba a volver a ver, pero este era un viaje necesario que yo emprendiera para que yo pudiera tener un futuro mejor fuera de Cuba y mi familia también. Entonces salgo rumbo a Varadero,
Llega mi momento de vuelo, primera vez que me montaba en un avión, estaba nerviosa, tenía miedo a las alturas, decía, Dios mío, esto se va a caer, es una locura. El avión estaba lleno de cubanos esperanzados con una vida mejor en Moscú. Nosotros pensábamos que ahí íbamos a tener una oportunidad, una posibilidad de trabajar, de mejorar nuestras vidas, sin saber que en realidad nos estábamos yendo de un infierno a otro infierno. Y aunque no quiero ser desagradecida con Moscú, porque ahí estuve meses viviendo, Moscú es complicado para el cubano, principalmente. Moscú tiene muchas similitudes con Cuba, obviamente con más desarrollo, pero tiene muchas similitudes con Cuba en cuanto a su política y demás. Moscú es una ciudad, fue donde yo estuve, no sé fuera de Moscú, por eso me refiero a Moscú, pero Rusia es un país, vamos a decirlo así, que si no hablas el idioma estás bastante embarcado. Embarcado significa perdido. Es un salario en comparación con el resto de Europa bastante bajo, aunque sabemos que no es parte de la Comunidad Europea. Tendrían siendo como unos 500, 400 euros. Es como ese equivalente en rublos, porque ellos tienen su moneda que es rublos. Hace muchísimo frío. Para mí fue un cambio muy drástico, de temperaturas altas de 30, 32, 35 grados a menos... Me acuerdo que una vez estuve a menos 25. Yo llegué en frío y donde yo estaba estuve a menos 25, en una nevada, no se me va a olvidar nunca. Me chocó el cambio cultural, porque es bastante diferente, es un choque bien duro. Me chocó el cambio de clima, o sea, para nosotros eso es morirnos. Me chocó el idioma, el ruso, un idioma bien complicado y la mayoría de los cubanos no lo hablamos. Encima, aunque vayas con inglés, son bien renuentes a hablar inglés o no hablan inglés. Y me chocó lo duro que somos los cubanos con nosotros mismos cuando estamos fuera de Cuba. Deberíamos ser un poco más unidos y darnos la mano sabiendo lo difícil que es para todos nosotros lo que hemos logrado. Creo que nos hemos adaptado tanto a vivir en el infierno que nos hemos convertido un poco en el diablo. Y digo hemos, aunque no me incluyo, porque he hecho algunas cosas de las que no me siento muy orgullosa después de irme de Cuba. Pero bueno, emprendí mi viaje a Moscú, a Rusia, y ahí me encontré con el segundo infierno. Un poquitico mejorado porque había manzanas, carne y un poquitico más de comida, un poquitico más de condiciones, pero pasé muchísimas cosas en Moscú. Llegué a Moscú, bueno, yo me presenté para mi visado en diciembre de 2018 y en enero del 2019 me fui a Moscú. 4 días antes de mi cumpleaños, un 25 de enero del 2019, no se me va a olvidar jamás. Llego al aeropuerto, desde que llego al aeropuerto ya me está chocando el idioma, me están preguntando lo de la inmigración en ruso. Y la chica de al lado me decía, tú solo dile que sí, yo venía a Rusia, por cuánto tiempo y el motivo del viaje. Me toman una foto, entro y me acuerdo que tenemos 3 meses, o sea, 90 días de libre visado para estar en Rusia. Luego esos 30 días, pues o hay que regresar a Cuba, o hay que quedarse ilegal, o hay que salir a otro país a renovar esa visa. El cubano me ayudó a hacer todo esto. Yo pensé, él es cubano italiano, yo pensé que él iba a estar en Rusia para recogerme en el aeropuerto. Yo pensé que esa persona iba a estar en Rusia para recogerme porque era la única persona que yo iba a ver, o sea, la única persona en la que yo podía confiar o que yo conocía en Rusia. Yo no conocía más ningún otro cubano en aquel entonces que estuviera en Rusia y me pudiera guiar un poco. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida, yo me fui así, con la esperanza en Dios y dije que sea lo que Dios quiera porque mejor que Cuba tiene que estar. Llego y para mi sorpresa cuando salgo del aeropuerto me está esperando unas personas que no conozco, que eran amistades, conocidos de ese hombre que me ayudó a salir de Cuba. Y ¿dónde está fulano? Vamos a decirle así. Y me dice, no, él está en Italia. Y yo le digo, ¿cómo que en Italia? ¿Y yo qué voy a hacer aquí en Rusia sola? Y desde que llego, me acuerdo que la gente me decía, abrígate, mulata, que hace frío en Rusia. Y yo decía, en el aeropuerto adentro, ay, pero yo no siento frío. Claro, dentro del aeropuerto estaba la calefacción y no se sentía el frío real que había. Cuando yo salí, gente, yo no sé si le ha pasado a otra persona, a otro cubano. Déjenmelo saber en los comentarios. Pero yo recuerdo el salir del aeropuerto de Moscú para afuera, para la calle, y sentir como un ruido muy fuerte en los oídos. Yo no sé si es la presión que me dio por el frío, que me sonó en los oídos, yo no sé qué fue, pero yo sentí como si yo estuviera dentro de una hielera, literalmente dentro de una nevera, el sonido que hace una nevera, cuando está haciendo el hielo, literalmente ese fue el sonido primero que yo sentí, cambio, porque no lo sentí en Cuba, cuando yo salí del aeropuerto para afuera, y un frío, pero un frío, yo llegué en enero, imagínense, un frío que era un frío que aquello se me metía a mí en los huesos. Y yo llevaba una chaqueta que en mi opinión servía para aquel invierno.
Y era una chaqueta que era para un invierno en Cuba. Imagínense, y en Cuba no hay invierno. Pero como nosotros somos dramáticos, nosotros nos ponemos una chaqueta en diciembre y en enero porque para nosotros hace frío. Algo de ahí, me monto en el carro, esa gente me recoge y me dice, oye, ¿tú eres Angie? Yo digo, sí. Me dicen, nosotros te venimos a buscar. Pregunto dónde está fulano y me dicen que en Italia, gente, que en Italia. ¿Qué hacía ese hombre en Italia? Y me había dejado a mi Rusia para allá sola. Y me dice, pero no te preocupes, que con nosotros no va a haber problema, nosotros vamos a llevar a una casa y tú vas a estar ahí tranquilita y él en 2-3 días va a venir por ti. Yo digo, perfecto, pues me voy a relajar, estoy muy cansada, fue un viaje de muchas horas, 14 horas para ser exacta. Y una pequeña anécdota que me pasó en el aeropuerto de Varadero. Cuando venía gente en Cuba, se usaba en su tiempo, en su momento, ponerse una balita, una bala de mentira, aquí en el cuello, una cadenita. Pero como yo tenía un abuelo, porque ya está en el cielo, en paz descanse, que era militar, mi abuelo era militar, él tenía una balita. ¿De dónde había salido esa bala? Y mi abuelo tenía una balita y yo me le encarné esa balita y yo, dame esa bala, abuelo, que esa bala me gusta, regálamela, que me la llevo de recuerdo. Y yo hice una obsesión con aquella bala, una balita así, una bala de verdad. Y entonces en el aeropuerto, cuando yo pasé mis maletas, la bala estaba en el monedero. Monedero le llamamos, bueno, monedero donde se ponen las monedas, pero le llamamos a las billeteras también así. Estaba en mi carterita, ¿no? Donde yo pongo mi dinero. Ahí como, a mí se me olvidó que eso estaba ahí. Y tampoco lo pensé, la verdad. Mi equipaje y mi cartera pasan por la cinta de seguridad para ver qué es lo que hay dentro. Esa gente llaman 2 oficiales del aeropuerto en Cuba. Gracias a Dios fue en Cuba y no en Rusia. Imagínense la cagada de pantalones que yo me hubiera mandado. Y llegan aquellos guardias y me dicen, no señorita, que tiene que acompañarnos. Y yo, ¿por qué? Y ellos, no, que tiene un proyectil. Y yo, ¿cómo? No, yo no llevo, no, que lleva, no sé qué, de un armamento. Y yo, que yo no llevo armas, señor, que yo estaba, gente, mi primera vez, imagínense, yo decía, Dios mío, tampoco me voy a ir. Dios mío, no me voy a ir. Esa gente me cogieron y yo, señor, que se me va a ir el vuelo. Y dice, no, si se le va el vuelo, esto no es nuestra responsabilidad, vamos a hacer esto lo más rápido posible. Ábrenos las maletas, me revisaron, gente, todas las maletas. Yo saqué toda la ropa que yo traía en mis maletas. Me pasaron todos los tipos de máquinas que hay. Me pasaron una cosita así que es como para ver si hay rastros de, no sé, yo nunca he entendido para qué es exactamente, tampoco lo he buscado. Me pasaron líquidos por todas partes, por el cuerpo, por la cartera. Y hasta que encontraron la dichosa bala. Me dijeron, ¿por qué usted lleva una bala, un proyectil a Rusia? ¿Usted es terrorista? Y yo no podía creer lo que me estaban preguntando. Yo le dije, señor, ¿usted está de broma? No, eso es una bala de recuerdo. Cogieron la bala y se la llevaron para el laboratorio. Y decían que la tenían que estudiar a ver si la bala había sido disparada o si tenía todavía el plomo, carbón. Ay, yo no me acuerdo, yo soy ignorante para estas cosas. Para ver si la bala había sido disparada. Fueron una bala para el laboratorio y yo, ya saben, en puro manojo de nervios, me sientan ahí y me dice la chica, cálmate, si no tienes nada que deber, no tienes nada que temer. Y yo dije, sí, es verdad, pero es que es una bala y es una bala de verdad. Y es que yo nunca lo había pensado de esa manera. Yo lo tengo como un recuerdo, yo ni siquiera sé de quién fue esa bala. Y me dicen, no, ¿quién te dio esa bala? Y yo, no señor, me la encontré, porque yo no iba a comprometer a nadie. Nada, vieron después como de 30 minutos, ya estaban haciendo llamados para hacer el boarding para irse para Rusia. Y yo, que me voy a quedar, señora, que se apuren. Y me traen la bala para atrás y me dicen, esto no lo tenemos que quedar, no te lo puedes llevar. La bala no fue disparada, por eso no tienes un problema gordo. Si la bala hubiese sido disparada y fuera una bala vacía, que se disparó de algún arma, tú no puedes salir de Cuba porque tú estarías bajo un delito, bajo una investigación para saber a quién mató esta bala, porque a lo mejor es una bala con la que tú mataste a alguien y te la estás intentando llevar pruebas de la escena del crimen fuera del país. Y yo me quedé tipo, quédate la bala, yo lo que me quiero es ir de aquí. Me dejan irme y digo, ay, Dios mío, gracias. Yo creo que hasta abracé al guardia, al oficial. Y me voy con una muchachita que yo conocía, que también se iba para Rusia. Y me la encontré ahí en el aeropuerto y le digo, no, me pasó esto, nos fuimos. Me dijo, haz pipí, que es un viaje largo. Y yo decía, los aviones no tienen baño. 14 horas sin hacer pipí, no puede ser. En qué avión yo me voy. La ignorancia, gente. Y yo hice mi chichi, me monté en el avión, no tuve problemas. Llegué a Rusia. Ay, Estados Unidos. Ay, a Estados Unidos. Estoy manifestando. No sé, yo tendría $100 conmigo. En ese momento, conmigo tendría $100.